Esta mañana nos acompaña Marta en esta mesa de Buenos Días Canarias, Manuel Marrero, que es portavoz parlamentario del grupo Sí Podemos Canarias. Señor Marrero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, señor Marrero. Bueno, ¿se puede decir, señor Marrero, que se ha establecido ya la confianza entre estas dos fuerzas políticas, PSOE y Unidas Podemos, habida cuenta que 36 horas después de esas elecciones se ha llegado a un preacuerdo después de meses sin consenso, de discrepancias y lleno de desconfianza? Sí, no fue posible antes, acudimos a unas elecciones que nosotros consideramos que eran innecesarias, pero yo creo que al final nos hemos avenido a razones, ¿no? Y de alguna manera es interesante que dos fuerzas políticas que tienen coincidencias en muchas cuestiones y que son capaces de ceder una y otra para alcanzar un acuerdo, pues se hayan sentado 48 horas después y hayan alcanzado ese preacuerdo inicialmente. Claro. Ahora viene pues prudencia, diálogo, negociación y sobre todo buscar los apoyos necesarios, porque sumamos 155 diputados y diputadas a nivel entre Unidas Podemos y el PSOE, pero hacen falta más apoyos y lógicamente pues ahí está por medio las fuerzas nacionalistas, o tanto el PNV como en Cataluña, como en Canarias, como en Galicia y otras organizaciones a nivel de Estado que también podrán sumar. Claro, y la cuestión es esa, que esas fuerzas políticas están vendiendo un tanto caro ese apoyo, porque ahora toca, evidentemente, no es tan fácil, el preacuerdo está sobre la mesa, pero lograr realmente una investidura no parece fácil a priori, visto lo visto, ¿no? Sí, yo creo que la gente que estamos dentro de la política estamos acostumbrados al diálogo, estamos acostumbrados a la negociación. Y no es cuestión de un mercadeo, es cuestión de llegar a acuerdos para conformar de alguna manera un gobierno estable, un gobierno que dure toda la legislatura, que sea capaz de sacar adelante cuanto antes unos presupuestos. Pensemos que aún estamos con presupuestos aprobados en la época de Mariano Rajoy, o sea que se han ido revalidando de alguna manera y por tanto Canarias está necesitada y el Estado español de que se aprueben esos presupuestos cuanto antes, que en el mejor de los casos va a durar varios meses para la aprobación de los presupuestos después de que se consolide ese gobierno de coalición, que de alguna manera es un gobierno histórico si se llegara a formar, porque desde la época de la República no hay un gobierno de coalición y de izquierdas en este país. Por tanto, es una cuestión histórica y yo creo que si al final se llega a consolidar, vamos a ser un ejemplo para los distintos países de la Unión Europea donde ha estado avanzando la extrema derecha. Bueno, en cualquier caso, hay un último revés, esa pérdida de un escaño por parte del PNV, también una reunión muy importante hoy con Esquerra Republicana, del que depende también ese apoyo a la investidura, o abstenerse a la investidura, señor Marrero. ¿Cómo ve la situación? Bueno, yo creo que tenemos un grave problema a nivel de convivencia y de decisión sobre la cohesión territorial en este país y en Cataluña de manera especial. Este asunto no parece que tenga mucho interés a alguna gente por solucionarlo, porque eso les rearma y les refuerza en los votos y en los apoyos. Es decir, ¿pero por dónde pasaría esa solución, señor Marrero? Vimos que la campaña anterior se ha basado fundamentalmente en Cataluña para muchos partidos y nosotros siempre hemos defendido el diálogo, la conversación, el sentarse y el hablar de futuro desde todas las posibilidades. Pero siempre dentro de la Constitución, señor Marrero, porque eso se recoge en este preacuerdo. En este preacuerdo está recogido, es decir, convivencia, diálogo y constitución. Son tres aspectos que están recogidos en el acuerdo respecto a Cataluña. Habrá que abrir una mesa de negociación, habrá que hacerlo desde el diálogo y demás, y habrá que hacerlo dentro de los márgenes que actualmente tenemos en la Constitución, que tendrá que ser reformada en algún momento, porque esta Constitución no tiene por qué ser eterna, ¿no? Es decir, es reformable y de hecho ya ha sido reformada en estos años anteriores y de manera muy lesiva para los trabajadores y trabajadoras con la modificación del artículo 135 en su momento. Claro, está hablando usted de diálogo, del que se debe y se requiere para este momento en particular, incluso pues para plantearse hasta reformar la Constitución, como está apunta. Pero claro, tenemos en el Congreso nada menos que 52 diputados de Vox que van a poner las cosas un poco más difíciles de lo que ya de por sí estaban en un Congreso tan fragmentado, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, la aparición de los 20 y algo pasados a los 52 diputados de Vox ha sido una recolocación del voto dentro de un mismo sector, que ha sido los descendientes del Partido Popular, de aquella alianza popular que se opuso a la Constitución en los momentos iniciales. Es decir, se ha ido dividiendo y por un lado apareció Ciudadanos, por otro lado ha aparecido Vox y ahora se han recolocado, es decir, Ciudadanos ha perdido, Vox ha aparecido y le está marcando Vox la agenda a la derecha.
Es decir, al Partido Popular y a Ciudadanos le ha marcado Vox desde que ha aparecido con más ímpetu en el escenario político, le está marcando la agenda. Se han trasladado en sus posiciones cada vez más a la derecha. El Partido Popular, de alguna manera, entre unas elecciones y otras, moderó un poco el lenguaje, nada más, pero el pensamiento ha seguido parecido. Estamos acudiendo en estos momentos a un pensamiento por parte del bloque de derecha de recentralización del Estado, de posible pérdida de competencias en las autonomías, de vuelta a cuestiones que creíamos estar superadas ya en este país a partir de la transición democrática, como por ejemplo todo el cuestionamiento en lo que se refiere a igualdad de las mujeres, a los avances que ha habido en el LGTBI, a todas las cuestiones que se han ido haciendo avances en lo social. Por tanto, digamos que a nosotros no nos va a marcar la agenda la extrema derecha, la ultraderecha no nos va a marcar la agenda. Nosotros vamos a seguir adelante con nuestras posiciones en defensa de derechos y libertades, en defensa de mejoras para la clase trabajadora en general, para la mayoría social. Hay que combatir la pobreza en Canarias, la exclusión, etcétera, y por tanto a nivel de Estado también tenemos que avanzar en educación, en cultura, en trabajo digno, en igualdad, etcétera. No nos va a marcar la agenda de la extrema derecha. Parece que a la derecha sí se la está marcando cada vez más y están poniéndose en posiciones cada vez más de ultraderecha. Y señor Marrero, ¿cuánto peso debe tener Unidas Podemos en la mesa del Consejo de Ministros? Y sobre todo, ¿estará Victoria Rosell como ministra? Bien, vamos a ver, nosotros estamos actuando como hemos hecho en Canarias en el proceso negociador para constituir el gobierno de Canarias, con extrema responsabilidad, con extrema prudencia. Y no vamos a hablar ni de sillones ni de nada de eso, y mucho menos yo que soy portavoz en el Parlamento de Canarias y que no estoy formando parte de unas negociaciones a nivel de Estado. Pero creo que hemos de alguna manera demostrado en la propia conformación del Gobierno de Canarias que hemos sido una fuerza responsable, una fuerza en quien confiar. Y por tanto, los 10 millones de votos que actualmente entre el Partido Socialista y Unidas Podemos tenemos, creo que van a ser una fuerza suficiente para conformar ese gobierno. Y ya el reparto de tareas, etcétera, pues ya vendrá en el proceso de negociación. Que yo creo que le satisfaría el hecho de que hubiera una ministra canaria. Yo estaría encantado de que Victoria Rosell pudiera estar en cualquier gobierno porque es una persona valiosa como Alberto, como cualquiera de nuestros diputados y diputadas u otras personas en los aledaños de Podemos, que no tienen por qué ser simplemente diputados y diputadas, sino cualquier otra persona, que tenemos mucha gente valiosa a nuestro alrededor. Y Victoria Rosell es un valor, lógicamente, muy importante. Desgraciadamente, pues tuvimos la pérdida de la diputada Mary Pita en las últimas elecciones, porque teníamos dos mujeres en Las Palmas con mucha valía. Por cierto, haciendo lectura de esos datos aquí en Canarias, hay que hacer un poco de autocrítica, señor Marrero. ¿Qué ha podido pasar para que haya perdido un diputado por la provincia de Las Palmas? Bueno, pensemos que las elecciones repetidas sin necesidad, como decía al principio, pues traen consigo un cierto hastío de la población. Así como a la derecha lo que hizo fue propiciar que se acumulara el voto más hacia Vox, en la izquierda lo que ha habido, y en tanto para el PSOE como para nosotros, ha sido pues abstención. La gente que nos votaba en otros momentos pues estaba enfadada también con nosotros por la parte que nos hubiera correspondido, ¿no? Que nosotros pensábamos que no teníamos demasiadas responsabilidades en esa repetición de elecciones, pero en la parte que nos correspondía también pues los electores pensaron que también tendrían que castigarnos y se abstuvieron. Por tanto, hemos tenido los resultados que hemos tenido, pero es que aquí no ha ganado prácticamente nadie en esta elecciones porque ha habido retroceso en votos, porque ha habido mayor abstención, etcétera. Pero en definitiva nosotros asumimos los resultados y con esos votos que se nos han propiciado, con esos 2 diputados de Canarias y los 35 a nivel de Estado, estamos apostando por conformar un gobierno de progreso. Con respecto a unas declaraciones que escuchamos de Australia, Navarro, en la valoración de este acuerdo, se refería a este gobierno como un gobierno populista de radicales que va a frenar la economía y detener el empleo. ¿Qué tiene que decir a este respecto? Yo supongo que ella, cuando habla de extrema izquierda, es porque el Partido Popular en los últimos tiempos hemos visto cómo se ha ido situando cada vez más a la derecha y nos ve más distantes, ¿no? Es decir, nos ve desde más lejos porque se han referido a Unidas Podemos como extrema izquierda. Sí, cuando uno se va situando mucho más a la derecha, se va alejando el otro y entonces lo ves muy lejos. Y entonces hablas de extrema izquierda porque nos está viendo en el horizonte, pero nosotros estamos contentos de defender valores contrapuestos a los que defiende el Partido Popular. Nosotros defendemos valores
valores para que haya una mejor calidad democrática, para que haya transparencia, para que no haya corrupción en este país, como ha significado el Partido Popular en los últimos años, que está continuamente en los tribunales, y para que de alguna manera avancemos en derechos y libertades, que hemos retrocedido mucho en los últimos años. La población ha sufrido un serio castigo en recortes en derechos y libertades gobernada por el Partido Popular, y yo creo que este gobierno de progreso tiene que venir para cambiar las cosas. Pues Manuel Marrero, portavoz parlamentario del Grupo Sí Podemos Canarias, gracias por habernos acompañado esta mañana en Buenos Días Canarias. Pues muchas gracias a ustedes por invitarnos. Hasta la Buenos próxima. días.